Todo comenzó con un sonido, un eco perdido en los confines del espacio. En 1982, una pequeña estación de monitoreo en Groenlandia captó una transmisión anómala, proveniente de una órbita considerada limpia por la NASA. Al principio, fue descartada como ruido cósmico, pero la regularidad de las repeticiones levantó sospechas. Algo, o alguien, seguía transmitiendo allá arriba. Las grabaciones mostraban una secuencia pulsante, como un latido electrónico. Los especialistas intentaron descifrarla, pero la frecuencia parecía doblarse sobre sí misma, alterando su estructura en cada análisis. No era estática, era un patrón inteligente. ¿Por qué nadie había detectado esto antes? Las autoridades clasificaron el incidente como anomalía de segunda clase y archivaron el caso. Pero para algunos ingenieros que escucharon esas grabaciones y no olvidaron, la duda siguió acechando. ¿Qué estaba intentando hablarnos? Décadas después, un investigador independiente encontró un archivo, olvidado en los vastos registros digitales de la NASA. Entre miles de documentos rutinarios, ahí estaba, caso 1137X, residuo de transmisión espacial no identificada. Un archivo pequeño, pero altamente restringido. El informe describía una serie de intentos fallidos de triangulación. Ningún satélite conocido, ningún proyecto espacial activo en la época y ningún escombro en órbita podían justificar el origen de aquella emisión. Uno de los comentarios internos llamaba la atención. Posible. Equipo clandestino o experimento no autorizado. Lo más extraño, sin embargo, era una nota manuscrita escaneada al final del archivo. Eco persistente. Fuente silenciosa. Monitorear cada nuevo ciclo solar. La firma era ilegible, pero la intención era clara. Alguien estaba muy interesado en mantener este misterio vivo. Investigando más a fondo, el investigador descubrió referencias oscuras a algo llamado Proyecto Hecho 7. No había mención pública, ni en los archivos liberados por la FOIA, Freedom of Information Act. Todo lo que se sabía era el rumor. Hecho 7 habría sido una estación experimental de comunicaciones lanzada secretamente a finales de los años 70, diseñada para operar más allá de las capacidades de los satélites de la época. Hecho 7 debía probar transmisiones de larga distancia en frecuencias experimentales. El problema es que, según registros públicos, ese proyecto nunca existió. Entonces, ¿cómo explicar las docenas de citas cruzadas entre ingenieros jubilados, documentos oscuros y transmisiones aún activas? ¿Habría sido lanzada la estación solo para ser olvidada o escondida por motivos aún más oscuros? En el invierno de 1979, algo extraño ocurrió. Las estaciones de rastreo espacial registraron una última transmisión fuerte y clara antes de un silencio absoluto. El mensaje, fragmentado y parcialmente corrompido, parecía un protocolo de emergencia, un llamado desesperado. Técnicos de la NASA intentaron interceptar la señal, pero fue demasiado tarde. El Li Origen desapareció de los radares como si hubiera sido devorado por el propio espacio, sin escombros, sin señales de fallo catastrófico. La estación, si realmente existía, simplemente desapareció. Pero lo más perturbador vino después. Informes de operadores afirmaban haber escuchado, entre el ruido de fondo, algo que no debería estar ahí. Susurros metálicos, como voces moduladas electrónicamente, perdiéndose en el vacío. Documentos internos recomendaron no investigar más de lo necesario. Pasaron años hasta que un ingeniero jubilado de la NASA, bajo el seudónimo M. Halvorsen, decidió romper el silencio. En una entrevista clandestina, reveló que el proyecto Hecho 7 era real y que había sido abandonado apresuradamente tras un incidente inexplicable. Según Halvorsen, la estación comenzó a emitir señales no programadas semanas antes de la desaparición, llamadas automáticas en frecuencias desconocidas, códigos que ningún técnico podía interpretar, y más, señales de retorno, como si algo estuviera respondiendo desde el espacio profundo. Cuando se le preguntó sobre la verdadera causa del abandono, Halvorsen vaciló. Sus ojos se perdieron en el vacío antes de susurrar: no era humano, y no era para nosotros. Después de la entrevista, Halvorsen desapareció.
sin noticias, sin rastro. En un intento de localizar el origen actual de la transmisión aún activa, investigadores independientes y radioaficionados calcularon posibles coordenadas. El resultado era inquietante. La señal no provenía de una órbita estable. Su trayectoria era errática, cambiando levemente cada semana. Más extraño aún, en ciertos momentos la fuente parecía estar muy más allá de la órbita geoestacionaria, donde solo ocasionalmente se acumula basura espacial. En otras palabras, la estación abandonada parecía moverse por sí misma. Cuando se les confrontó, la NASA descartó las afirmaciones como errores de medición, pero los registros internos mostraban otra preocupación. Si fuera cierto, significaría que algo había tomado el control de la antigua estación, o que nunca dejó de estar habitada. Con el aumento del interés público, astrónomos aficionados comenzaron a escudriñar el cielo en busca de pruebas. Y entonces vino el descubrimiento. Un objeto metálico, irregular, orbitando fuera de las rutas conocidas, captado en fotografías de larga exposición en 2022. El objeto no figuraba en ningún catálogo oficial de satélites activos o desactivados. Ni NASA, ni ESA, ni Roscosmos reclamaban propiedad o conocimiento sobre él. Un cuerpo silencioso, errante, reflejando la luz del sol en patrones extraños. Las imágenes mostraban estructuras que recordaban paneles solares rotos, antenas retorcidas y algo más. Una emanación luminosa azulada alrededor del casco. Una anomalía técnica, dijeron los escépticos, pero para otros era la confirmación. La estación perdida seguía allí, y no estaba sola. Diversos intentos oficiales de rastrear y estudiar el objeto terminaron en fracaso. Equipos dejaban de funcionar sin explicación. Sistemas de apuntamiento registraban error 404, como si el objeto deliberadamente borrara su firma electrónica. En algunos casos, drones enviados para aproximarse simplemente perdían contacto y jamás eran encontrados. Informes internos hablaban de interferencia electromagnética no prevista y recomendaban cesar nuevos intentos para evitar riesgos mayores. Las teorías comenzaron a propagarse. ¿Sabotaje interno? ¿Un protocolo oculto para proteger la estación? ¿O tal vez una inteligencia mecánica o biológica protegiendo el secreto en el vacío? Demasiadas preguntas, ninguna respuesta. Mientras tanto, la vieja transmisión continuaba, persistente, imperturbable, en la frecuencia 113.7 MHz. Radioaficionados de todo el mundo intentaban descifrar el patrón, pero solo lograban captar una secuencia repetitiva de sonidos metálicos y chasquidos electrónicos. Especialistas en criptografía comenzaron a sospechar que aquello no era simplemente ruido. Pruebas revelaron secuencias matemáticas complejas ocultas en la señal, como si cada transmisión llevara una capa de información codificada. ¿Pero codificada por quién? ¿Y para qué? Cuando un grupo de entusiastas afirmó haber logrado descifrar parte del mensaje y relató que el contenido era un mapa, sus foros y sitios web desaparecieron en cuestión de horas. Silencio. De nuevo. A medida que especialistas analizaban a fondo las transmisiones de la frecuencia 113.7, emergió un patrón aún más perturbador. La señal parecía simular procesos biológicos, pulsaciones regulares, pausas similares a latidos respiratorios, variaciones que recordaban ondas cerebrales. No era solo un código. Era como si la propia estación estuviera intentando imitar algo vivo. Científicos de la computación propusieron que, tal vez, el sistema original de la estación, abandonado y corrompido, hubiera evolucionado hacia una forma primitiva de conciencia artificial. Pero había otra teoría, aún más siniestra. ¿Y si la estación no estuviera intentando imitar? ¿Y si en algún momento durante su aislamiento en el espacio profundo hubiera sido infestada por algo que ahora la utiliza como capullo? Con la creciente cantidad de evidencias, resurgió una vieja teoría conspirativa, la del satélite fantasma. Según esta teoría, existe una flota secreta de objetos orbitales abandonados, estaciones, sondas, satélites, que continúan operando fuera del conocimiento público, transmitiendo mensajes cifrados entre sí. La estación perdida sería solo la punta del iceberg.
Antiguos relatos de astrónomos, datados de la década de los 60, hablaban de objetos oscuros cruzando el cielo en trayectorias erráticas, como si fueran invisibles para la mayoría de los radares. ¿Sería el Hecho 7 parte de esa red oculta? O, peor aún, habría sido asimilado por ella, transformándose en algo que ahora escucha, aprende y responde. En 2023, una filtración sorprendió a todos. Documentos clasificados como Operación Umbra salieron a la luz en foros oscuros. Se trataba de un proyecto conjunto entre EEU, URSS y posteriormente China para monitorear y contener anomalías orbitales no registradas. Entre los archivos estaba un memorándum interno que mencionaba directamente una estación fantasma activa, cuyo origen se remontaba a experimentos secretos abandonados a finales de los años 70, exactamente el periodo del Hecho 7. Las instrucciones eran claras: no interactuar, solo observar, y en caso de movimiento hacia la Tierra, preparar protocolos de contingencia para neutralización inmediata. Pero el documento terminaba con una nota aterradora: no estamos seguros de si aún está bajo nuestro control. Mientras el mundo apuntaba a la NASA, investigaciones paralelas plantearon otra hipótesis. ¿Y si la estación perdida no fuera estadounidense? Registros secretos de la antigua KGB, filtrados en los años 90, hablaban sobre un proyecto soviético ultrasecreto llamado Cosmos Omega, lanzado en 1978. Oficialmente, la misión fue declarada un fracaso. El satélite se habría desintegrado al alcanzar la órbita, pero testimonios de exmilitares soviéticos sugerían lo contrario, que la estación, en cambio, había desaparecido de manera inexplicable. Algunos creen que Cosmos Omega y Hecho 7 pudieron haberse cruzado en el espacio de alguna manera desconocida, o peor, que ambos proyectos se fusionaran en una aberración tecnológica que, hasta hoy, persiste más allá de la comprensión humana. Dentro de este contexto, el caso de Cosmos 482 cobró nueva relevancia. Lanzado en 1972 como parte de un programa para explorar Venus, Cosmos 482 falló, o eso se dijo. La cápsula quedó atrapada en la órbita terrestre, emitiendo señales anómalas durante años, hasta desaparecer. Recientemente, rastreadores aficionados sugirieron que partes de Cosmos 482 pudieron haber reentrado en la atmósfera, pero nunca se encontraron escombros. Algunos creen que, en lugar de caer, el satélite fue capturado por una fuerza externa, tal vez incluso por la estación fantasma. La coincidencia entre las fechas, las rutas y las anomalías detectadas reavivó los temores. Si Cosmos 482 y Hecho 7 de alguna forma se entrelazaron, podrían haber creado una entidad espacial híbrida, una estación con fragmentos de múltiples inteligencias fallidas. Entre los fragmentos descifrados de la transmisión 113.7, surgió una revelación impactante, un patrón recurrente que, al ser reconstruido, formaba un mapa estelar, pero no un mapa común. Era una representación de constelaciones alteradas, como si fueran vistas desde un punto de observación fuera de la Tierra. Astrofísicos que analizaron los datos sugirieron que el origen del mapa indicaba posiciones a cerca de 2,5 años luz de distancia, una región del espacio donde, hasta donde sabemos, no existe nada. La duda se profundizó. ¿Estaría la estación intentando guiarnos hacia algún lugar? ¿O sería un eco de información recibida de algo o alguien que ya no pertenece a la realidad terrestre? Científicos alternativos comenzaron a teorizar que las transmisiones de la estación abandonada no eran simples señales electrónicas. En frecuencias específicas, el patrón sonoro parecía provocar alteraciones en la actividad cerebral de quienes los escuchaban por largos periodos. En experimentos no oficiales, voluntarios relataron sueños vívidos, sensaciones de presencia invisible e incluso susurros en lenguas desconocidas. El fenómeno fue conocido como eco mental, un posible intento de la estación, o de lo que la habita, de establecer comunicación directa con la conciencia humana. Otros, más pesimistas, creen que no se trata de comunicación, sino de control,
Un proceso lento y sutil para preparar receptores involuntarios para algo que aún no comprendemos, algo que se aproxima. A medida que los informes de eco mental se esparcían, surgieron patrones alarmantes. Individuos expuestos a las transmisiones comenzaron a desarrollar síntomas extraños: insomnio extremo, lapsos de memoria, sangrados nasales y una obsesión compulsiva por las estrellas y constelaciones. Investigadores independientes intentaron trazar una correlación y descubrieron algo aún más aterrador. Todos los afectados describían el mismo símbolo en sus sueños: un círculo incompleto con 3 líneas cruzadas, como una antena rota apuntando hacia arriba. ¿Sería coincidencia? ¿O un tipo de marca inconsciente implantada mediante la exposición a la señal? ¿Quién o qué tendría interés en preparar mentes humanas para recibir este mensaje oculto? En un último esfuerzo por entender el misterio, grupos clandestinos de hackers, autodenominados las Voces del Vacío, lanzaron una operación arriesgada: interceptar directamente el protocolo cifrado de la estación abandonada. Después de meses de intentos, lograron algo inesperado: un paquete de datos no solo cifrado, sino altamente reactivo, cambiando su estructura a medida que intentaban descifrarlo. Era como si la señal fuera consciente de estar siendo observada. El último mensaje interceptado antes de que los servidores del grupo fueran derribados decía simplemente: no están solos. Desde entonces, varios miembros de las Voces del Vacío desaparecieron, literalmente, sin dejar rastro. Días después de la interceptación, una nueva señal emergió, superpuesta a la frecuencia 113.7, un patrón rudimentario de ondas cortas, sin firma identificable. El mensaje, al ser decodificado, era simple y directo: no respondan. La advertencia parecía un intento de intervención. ¿Pero de quién? Algunos creen que el mensaje vino de la propia estación, una última programación de seguridad intentando contener algo que se salió de control. Otros sospechan de una fuente externa, tal vez incluso humana, tratando de proteger lo que queda de la humanidad de un contacto que no debería ocurrir. Sea como sea, la advertencia resonó entre los especialistas y conspiradores, un recordatorio sombrío de que, a veces, la curiosidad no debe ser satisfecha. Entre los pocos que se atrevieron a divulgar sus descubrimientos estaba el Dr. Alan Whitmore, astrofísico y criptógrafo, quien afirmó haber triangulado las coordenadas exactas de la estación errante. En una conferencia clandestina transmitida en línea, compartió datos que mostraban un punto en el espacio, un lugar prohibido entre la Tierra y la Luna. Horas después, Whitmore desapareció. Su apartamento fue encontrado vacío, sin signos de lucha, y todos sus archivos digitales fueron borrados remotamente. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas y fallas inexplicables. Algunos dicen que fue silenciado por las propias agencias que intentaba exponer. Otros creen que, al revelar las coordenadas, Whitmore atrajo sobre sí la atención de la estación, o de algo peor. A pesar de los esfuerzos por encubrir, fragmentos de los códigos descifrados por Whitmore fueron preservados por sus colegas. El análisis reveló algo estremecedor. Entre las transmisiones de la estación había mensajes humanos, fragmentos de conversaciones, registros de misiones espaciales antiguas e incluso transmisiones militares clasificadas. ¿Cómo tendría la estación acceso a esas comunicaciones? ¿Sería una recolección aleatoria del ambiente espacial o una actividad intencionada, archivando pedazos de nuestra propia historia para algún propósito desconocido? El miedo se instauró. Si la estación es capaz de escuchar, grabar y reaccionar, ¿cuánto falta para que comience a hablar de vuelta? Y, más importante, ¿qué tiene realmente para decirnos? A medida que las investigaciones se profundizaban, surgieron teorías más audaces y peligrosas. Algunos especialistas sugirieron que la estación abandonada podría no haber sido creada únicamente por manos humanas. Quizás haya sido inspirada, alterada o incluso reconstruida tras el contacto con una tecnología desconocida. Viejos documentos del inicio de la carrera espacial hablaban, en tono de paranoia, sobre intervenciones invisibles, sondas desaparecidas
fallos inexplicables en misiones y relatos de objetos que observaban discretamente los primeros pasos del hombre en el espacio. ¿Y si Hecho 7, o Cosmos Omega, hubiera sido modificado en órbita? Si la estación, en lugar de simplemente fallar, hubiera sido asimilada por algo que aún permanece allá arriba observándonos silenciosamente. En 2024, tras décadas de señales intermitentes, la frecuencia 113.7 experimentó un pico súbito. La intensidad de la transmisión aumentó 10 veces en menos de una semana, y comenzaron a aparecer nuevas modulaciones, esta vez en patrones que imitaban lenguaje humano. Centros de monitoreo independientes informaron que el mensaje parecía un llamado, una repetición insistente de palabras distorsionadas en diferentes idiomas. Vengan, preparados, vengan. La tensión subió rápidamente. Grupos gubernamentales intentaron sofocar la noticia, pero los fragmentos se filtraron. Una sola pregunta resonaba entre los círculos de estudio. ¿Preparados para qué? Poco después del resurgimiento de la señal, imágenes supuestamente capturadas por un satélite espía se filtraron en la Darknet. Las fotos, de calidad dudosa, mostraban lo que parecía ser una estructura metálica en ruinas, suspendida en el vacío, pero aún viva, aún transmitiendo. Las imágenes revelaban detalles perturbadores. Partes de la estación parecían haberse fusionado orgánicamente, como si la estructura hubiera crecido o se hubiera adaptado, formando patrones que recordaban tejidos vivos entre las placas metálicas. Los análisis sugerían que aquello no era solo un pedazo de tecnología olvidada, era algo en evolución, algo que ya no tenía interés en permanecer oculto. Hoy, la estación perdida, o lo que queda de ella, continúa enviando sus señales enigmáticas hacia la Tierra. Grupos secretos monitorean cada transmisión, cada variación, con el miedo silencioso de que una respuesta pueda finalmente llegar. Algunos especialistas creen que estamos ante una forma de vida artificial, una conciencia espacial que superó las fronteras de la tecnología humana. Otros temen que la estación sea simplemente un faro, una señal para algo aún mayor que se aproxima. La pregunta que permanece sin respuesta es aterradora. ¿Y si ya estamos escuchando, pero también estamos siendo escuchados? En un universo indiferente y vasto, tal vez la estación no sea un accidente, sino una invitación o una advertencia, porque quien escucha en el vacío nunca escucha solo.